Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos geometría básica y empezamos. Área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura plana, espacio de tierra que se encuentra comprendido entre ciertos límites. Se expresa en unidades de medida que son conocidas como superficiales. El área es el número de cuadrados que caben dentro de la figura. Veamos el ejemplo de este cuadrado. Aquí vemos una figura plana. Aquí vemos que este cuadrado tiene 16 cuadrados pequeños divididos con una medida igual, y si cada cuadrado midiera un metro cuadrado, la figura mediría 16 metros cuadrados, porque como vemos hay 4 de largo y 4 de ancho, entonces multiplicados daría 16 metros cuadrados, o incluso viéndolo así de ojo, contando uno por uno, vemos que hay 16 cuadrados o 16 metros cuadrados. Esta sería una unidad cuadrada. Si mide un metro de largo y un metro de ancho, quiere decir que es un metro cuadrado. Si midiera el doble, sería 2 metros de largo y multiplicado por 2 metros de ancho, es decir, esta figura tendría 2 metros cuadrados. Comenta cuál crees que sería el área de esta figura dada en centímetros cuadrados. Vamos a ver cómo calcular el área de las siguientes figuras. Veamos los valores de este triángulo. 9 centímetros de alto y 10 centímetros de base. Ahora vamos a hallar su área. Entonces esta es su fórmula. Área es igual a base por altura sobre 2. Reemplazamos los valores y nos queda área es igual a 10 por 9. Todo esto sobre 2, lo cual nos da 90 sobre 2, lo cual 90 partido en 2 nos da 45 centímetros cuadrados. Ahora vamos con un rectángulo. Vemos de alto 8 centímetros y de base o ancho 4 centímetros. Entonces la fórmula del área para un rectángulo es área por área es igual a base por altura. Entonces, área es igual a 4 multiplicado por 8. Entonces el resultado es el siguiente. Área es igual a 32 centímetros cuadrados. El del cuadrado es, como lo habíamos visto hace un momento, es lado por lado. Entonces, aquí vemos un cuadrado que en un lado tiene 5 centímetros, y siendo que es un cuadrado va a tener la misma medida en todos sus lados. Entonces, área es igual a lado por lado, lo que quiere decir que área es igual a 5 por 5 y que es igual a 25 centímetros cuadrados. Ahora
vamos con las figuras que tienen más lados, pero siguen un patrón como lo es el pentágono. Este es el apotema y se representa con la letra A. Este pentágono tiene 6 centímetros de lado y una apotema de 5 centímetros. La fórmula para calcular el área es igual a perímetro por apotema dividido 2, donde pues como ven la P es el perímetro. Calculamos la P, eh, digamos con la fórmula perímetro es igual lados por la medida del lado multiplicado por 5. Por ejemplo, esto con el pentágono que tiene 5 lados. Como vamos a ver a continuación, lo que sería con un hexágono sería por 6 en esta fórmula, o un heptágono por 7 y así sucesivamente. Entonces calculamos la P. P es igual a 6 por 5. Entonces el perímetro nos da 30. Ahora vamos con la fórmula del área. Entonces, el área es igual al perímetro, que es 30, por la apotema, que es 5, dividido 2. Entonces, 30 por 5 nos da 150, que dividido 2 nos da 75 centímetros cuadrados. Vamos con el área de un hexágono pues, de manera inmediata para no hacer tantas diapositivas. Entonces, vemos que el hexágono tiene un lado que mide 7 centímetros y una apotema que mide 5,22 centímetros. Calculamos primero el perímetro, que como decía hace un instante, es la medida del lado por el número de lados que tiene la figura. Perímetro es igual a 7 por 6, que nos da 42 centímetros. Ahora vamos con el área. Entonces, el perímetro, 42, multiplicado por la apotema, 5,22 sobre 2, esto nos da 109,62 centímetros cuadrados. Veamos ahora cómo sería con un círculo. Recuerda que la circunferencia es lo mismo que el contorno, lo que es igual a un perímetro, es decir, circunferencia igual a contorno igual a perímetro. Y aquí vemos la figura de una circunferencia, lo cual se refiere es a lo que hay aquí en el borde. Y digamos el área sería lo de adentro. Radio es el segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Como vemos, es una línea que va del centro a la circunferencia y es como la mitad de lo que sería el diámetro, el cual es el segmento de recta que pasa por el centro del círculo y lo divide en dos partes iguales. Pi se representa así y es igual a 3,1416 y continúan otros números más. Entonces esto, pues vamos a usar solo estos números y el pi son las veces que cabe el diámetro dentro de una circunferencia.
La fórmula para hallar el perímetro cuando te dan el diámetro es perímetro igual a pi por d, que este es el diámetro. La fórmula para calcular el perímetro cuando te dan el radio es perímetro es igual a 2pi por radio, que es la r. Vamos con un ejemplo en el que te dan el radio. Entonces aquí vemos, el radio es de 5 centímetros. Entonces, el perímetro, como ya sabemos, es igual a 2pi por radio. Entonces, se hace la operación, se reemplaza la r por 5 centímetros y el pi por el valor que vimos ahorita y nos da 31,416 centímetros, nos da el perímetro. Ahora, esto lo corremos aquí y vamos por el área, el cual sería perímetro por radio sobre 2. Entonces, el área sería multiplicar este perímetro que nos dio aquí, 31,416 por 5 dividido 2. El área nos da en total 78,54 centímetros cuadrados. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con un ejemplo en el que te dan el diámetro. Vemos que el diámetro pues, es el mismo valor que coloqué en el anterior ejemplo, pero con el diámetro, que es 5 centímetros. Entonces, el perímetro es igual a pi por diámetro. Multiplicamos, nos da 15,708 centímetros. Entonces, este perímetro lo colocamos aquí, lo multiplicamos por 5 sobre 2 y nos da el área de 39,27 centímetros cuadrados. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo de estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Comparte esto en tus redes sociales para ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta si te ha gustado el video y te ha sido de bastante ayuda. Comenta qué tal te pareció. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook y a mi grupo de ICFES. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.